Pues la primera observación sobre cantidades conservadas es muy sencilla. Si hemos tenido la suerte y habilidad de aprovechar las simetrías del sistema a la hora de elegir las coordenadas generalizadas QJ, de manera que el lagrangiano del sistema no depende de una de ellas. Ejemplo, si tenemos un campo gravitatorio que es vertical, el potencial no va a depender de la coordenada horizontal. Es claro, ¿verdad? Entonces el lagrangiano dependería de Y, pero no de X. Eso es lo que dice aquí. El lagrangiano no depende de una de las Q sub J. Bueno, entonces, ¿qué dicen las ecuaciones de Lagrange? Derivada respecto al tiempo, parcial L respecto a Q punto, menos derivada parcial del lagrangiano respecto a la coordenada. Y ese último término es el que no está, ese es 0. Si el lagrangiano no depende de una Q sub J, es que ese término no está ahí. Entonces, ¿qué dice la ecuación? Dice que la derivada respecto al tiempo de algo es 0. Por tanto, ese algo es constante. Así que la derivada parcial de L respecto a la velocidad asociada a esa misma coordenada generalizada es una constante del movimiento. De manera que cada vez que el lagrangiano no dependa de una coordenada, hay una cantidad asociada que es constante. Bueno, pues esa cantidad la vamos a llamar, ¿cómo lo llamaríais? Hay un nombre obvio. Imaginaos que fuera la X. Si la Q fuera la X, ¿qué sería esa cantidad? Una coordenada cartesiana habitual. Hacedlo en un papel. Escribiros un lagrangiano para la coordenada X y su velocidad y a ver qué sería eso. Lagrangiano igual T menos V, la energía cinética que es 1/2 de m por la velocidad al cuadrado, que es x punto cuadrado. El lagrangiano no depende de x. A ver, ¿qué es el lagrangiano? T menos V, ¿qué es T? ¿Cómo se escribe en términos de x y de la velocidad? Venga, iniciativa, haciéndolo. Pero déjale que lo obtenga. Venga, obtenédmelo, anda. L igual T menos V. El potencial no depende de x. T, ¿cómo se expresa en términos de x punto? 1/2 de m, x punto cuadrado. Ahí yo. Saca esa derivada parcial. Ya lo has hecho de cabeza. Vale. Correcto, es el momento. Así que si en lugar de la coordenada x cartesiana esto fuera una coordenada generalizada, ¿cómo llamaríamos a esto? Pues momento generalizado. Teníamos coordenada generalizada, fuerza generalizada, pues esto es el momento generalizado. O bien, canónico. Momento canónico. Esto nos da una pista. Si el lagrangiano no depende de una coordenada, eso es una simetría del sistema, que ahora mismo discuto. Y tenemos una cantidad conservada. O sea que esta observación nos da una pista de que efectivamente hay una relación entre las simetrías de los sistemas y sus cantidades conservadas. Dejadme discutir por qué esto es una simetría. A lo mejor alguno lo ve, pero lo voy a dibujar. Vamos a definir el espacio de configuraciones como herramienta para visualizar esto. Nuestras partículas se movían en el espacio de 3 dimensiones en el que vivimos, x, y y z. Pero una vez que hemos abstraído que un sistema mecánico tiene un montón de grados de libertad que caracterizamos por las coordenadas q, pues voy a definir un espacio de configuraciones que tiene varias dimensiones, n dimensiones, y cada una de ellas es una de las coordenadas q sub i. ¿Vale? Bueno, en ese espacio tenemos el sistema en un punto. O sea,
Un sólido tiene seis coordenadas, las 3 de la posición del centro de masas y las 3 que lo orientan. Ya hablaremos más en el capítulo 5. Pero en el espacio de configuraciones, esas 6 coordenadas están en un punto, los valores se toman instantáneamente para darme la posición y la orientación del sólido. Luego, todo sistema mecánico, en algún espacio lo bastante grande, solo un punto. Un espacio que tenga suficientes coordenadas para describirlo por completo. Aunque se trate de esta silla, en un espacio de suficientes dimensiones la describo como un punto. ¿Vale? Bien, las derivadas de las coordenadas son un vector en ese espacio. O sea que la velocidad la puedo describir como un vector. ¿Veis la abstracción? Nos vamos a un espacio de tantas dimensiones como coordenadas necesito. Ahí la posición del sistema mecánico es un punto y el cambio de esas coordenadas es un vector en ese espacio. Bueno, pues ¿qué dice esta frase? Que el lagrangiano L no depende de una Q sub J. Eso quiere decir, imaginemos que es la Q1, que puedo coger el sistema, trasladarlo aquí, he cambiado la Q sub 1 sin cambiar la velocidad. La velocidad la dejo igual. O sea, la tasa de cambio de todas las magnitudes del sistema es la misma. Pero como el lagrangiano no depende de Q sub 1, al ir de aquí a aquí el lagrangiano no ha cambiado. O sea que es una simetría. Eso quiere decir que hay una simetría bajo traslaciones. Y debido a esa simetría, el lagrangiano es invariante bajo traslaciones en una de las coordenadas, aparece una cantidad conservada, que es este momento canónico. Vuelvo al ejemplo del movimiento en el campo gravitatorio. El campo gravitatorio está en la dirección Y. El potencial no depende de dónde esté en la dirección X. Así que si algo se mueve en el campo gravitatorio, el momento en la dirección, en el plano horizontal, en la dirección X o en la dirección Z, si pongo el eje vertical como Y, son momentos conservados. Porque el lagrangiano no depende ni de la Y ni de la, ni de la X ni de la Z. De la Y sí, si he elegido ese eje. Así que la conclusión es que si tenemos una simetría, en el caso de una que no dependa de Q, es una simetría de traslaciones. En este momento solo lo sabemos de las de traslaciones, pero eso es más general. Si tenemos una simetría de traslaciones, tenemos un momento conservado. Bueno, ¿qué ganamos teniendo una cantidad conservada? Había n ecuaciones en movimiento, una para cada coordenada. Automáticamente, al tener una cantidad conservada, una de ellas ha pasado a ser de primer orden. Estas ecuaciones son de segundo orden, dependen de la velocidad y de una derivada de la velocidad, por tanto de la aceleración. Sin embargo, al tener una cantidad conservada, hemos dicho que algo es constante y ya hemos integrado una vez. Son primeras integrales. O sea que esto inmediatamente nos da una primera integración. Como explotamos con mucho éxito en el problema de dos cuerpos. Lo que hicimos fue integrarlo a base de buscar las cantidades conservadas. Venga, un ejemplo. Vamos a tomar un sistema de partículas con un potencial que solamente depende de la posición. Lagrangiano T menos V. La energía cinética, si es un sistema de partículas, lo puedo escribir como la suma sobre todas ellas de un medio de la masa de cada una por la velocidad de cada una al cuadrado. Ahora tengo que restar el potencial. Y solamente depende de las posiciones. Esa es la condición. Bueno, pues ahora imaginemos que una de ellas no está aquí. Por ejemplo, es un sistema de partículas en un potencial eléctrico y una de las partículas no tiene carga, tiene tantas cargas positivas como negativas y se cancelan. Así que si no depende de una de las R's, entonces se conserva
esta derivada, la derivada parcial del lagrangiano respecto a esa de la que no depende, va a ser la RJ, RI. La derivada parcial de L respecto a RI es una cantidad conservada. Evidente. No requiere más comentario, ¿no? Es aquello mismo para n partículas. Ejemplo más difícil, la partícula en una esfera. ¿No sería la derivada con respecto a la velocidad? Sí. ¿Me dejo el puntito? Eso. Gracias. Bueno, vamos con la partícula restringida a una esfera. Entonces, aquí el potencial es cero. La partícula estaba libre excepto por la ligadura, que es el lagrangiano. Esto lo obtuvimos el otro día. Era un medio de la masa por el radio de la esfera al cuadrado por teta punto cuadrado más seno cuadrado de teta phi punto cuadrado. ¿Vale? Vamos a obtener los dos momentos canónicos. Que de todas maneras son necesarios para construir las ecuaciones de Lagrange, porque lo que aparece en la ecuación de Lagrange pues es el momento canónico. O sea que es algo que hay que hacer siempre. Entonces el asociado a teta es la derivada parcial del lagrangiano respecto a teta punto. El momento canónico asociado a phi es la derivada del lagrangiano respecto a phi punto. Miro aquí, este es ma cuadrado por teta punto. Miro aquí y este es ma cuadrado por el seno cuadrado de teta por phi punto. ¿Qué dimensiones tienen? Correcto, es un momento angular. A por teta punto es una velocidad. Por m es un momento y por una longitud más, otra a, es un momento angular. El momento canónico asociado a un ángulo es un momento angular. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la acción era un momento angular, como vimos ayer. La acción es un momento angular. Si la derivo una vez respecto a esto, que lleva una derivada respecto al tiempo, porque el ángulo no tiene dimensiones, y estoy integrando respecto al tiempo para obtener la acción, es como quitarle un tiempo y ponerle un tiempo. Luego eso sale con las mismas dimensiones que la acción. ¿Vale? O sea, de la lagrangiano a la acción se pasa integrando respecto al tiempo. Eso me falta, pero aquí le pongo el tiempo que me falta en esa derivada. O sea que es un momento angular. ¿Qué me ibas a decir? Bueno, sí, no, o sea, las ecuaciones de movimiento son las mismas, si lo haces por D'Alembert o si lo haces por Lagrange. Pero ahora lo que quiero es mostrarte que es el momento canónico asociado a ese ángulo. ¿Vale? Imagínate que ahora a esa esfera le añado un potencial que dependa de los ángulos, muy complicado. El lagrangiano es distinto, sin embargo el momento canónico es el mismo, porque solo depende de la energía cinética, que es la única dependencia que llevas en la derivada. ¿Vale? Esa es la razón. ¿Cuál era la otra? Aquí es phi. Aquí hay una variable de la que no dependes, que es phi, ¿verdad? Que es lo siguiente que iba a decir. Como el lagrangiano no depende de phi, ¿verdad? Hay un momento canónico conservado, el asociado a la variable phi, que es este. Así que esta cantidad se conserva. Tenemos un momento que es el movimiento azimutal, y ese se conserva. La partícula inicialmente se está moviendo con una componente paralela al ecuador y nada cambia esa componente. Sin embargo, si la partícula tiene un movimiento con una componente polar, el seno de teta está aumentando. Esa dependencia en teta hace que esta cantidad no se conserve y que el ritmo, la tasa de cambio de teta punto depende de donde esté, siempre que haya una componente del movimiento azimutal. Es decir, si estoy girando y a la vez me estoy moviendo hacia abajo, ese movimiento hacia abajo no puede ser constante por culpa de ese phi punto. O sea que este no se conserva. Si volvéis hacia atrás, las ecuaciones de movimiento las habíamos sacado. Recordemos que la ecuación de movimiento ya vista para phi era que la derivada respecto al tiempo
de 2 seno cuadrado de teta por phi punto era 0. O sea, la ecuación de movimiento que vimos el otro día es lo mismo que decir que esto se conserva, lógicamente, ¿vale? Bueno, se dice en este caso que phi es una coordenada cíclica. En el caso de estos ángulos, más o menos se entiende el nombre. Si tengo una velocidad asociada a phi, un phi punto, eso está dándole vueltas al sistema y vuelve al mismo punto. Da la vuelta completa, vuelve aquí, cuando el sistema vuelve aquí, llega aquí con igual velocidad que tenía en la vuelta anterior. Luego cicla, hace siempre lo mismo. O sea que para el caso este de un ángulo con un lagrangiano que no depende de ese ángulo, la palabra parece evidente. Pero ¿qué pasa si la coordenada es otra cosa? Si es la cantidad de agua que sale de un tubo, o si es la altura de no sé qué, o la longitud de cuerda que ha pasado por un orificio, o lo que hayan elegido. ¿Por qué la llamamos cíclica? Pues eso es más complicado de ver. Eso es un formalismo que se puede ver en cuarto, a mí me excede, en el que todas las coordenadas generalizadas se pasan a ángulos, ¿vale? Entonces, si el lagrangiano no depende de uno de ellos, pues esa coordenada es cíclica. Y no lo vamos a hacer. Pero bueno, la palabra me la quedo. Una coordenada que no aparezca en el lagrangiano es cíclica y vamos a tener un momento asociado conservado. Bueno, pues esto nos explica de inmediato el momento y el momento angular. Si tenemos un movimiento angular y el lagrangiano no depende de ese ángulo, hay un momento angular conservado. Si tenemos una coordenada lineal de la que no depende el lagrangiano, tenemos un momento lineal asociado. De las cantidades conservadas típicas me falta la energía. ¿De dónde sale la energía? Vamos a discutir eso un momento. Bueno, pues si tenemos un potencial que no dependa explícitamente del tiempo, V de R y T va a ser simplemente V de R y no hay dependencia en T. Donde pone R podemos poner todas las Q sub J si queréis. Aquí tenemos más coordenadas. Pues entonces vamos a tener una conservación de la energía. Ahora lo miramos. ¿Qué es lo opuesto? O sea, si esto no se da, la energía en principio no se conserva. ¿Por qué? Pues porque el potencial está inyectando energía al sistema o sacándosela. El potencial dependiente del tiempo vendrá de algo, de una máquina que está haciendo algo sobre el sistema y cambia cambia el campo eléctrico al que somete al sistema. Por ejemplo, bombeamos carga y eso somete al sistema a un campo eléctrico mayor. Con lo cual, pero claro, al acercar esa carga, estamos aumentando la energía del sistema. O sea que esa dependencia en T cambia la energía del sistema y la energía no se conserva. Pero si no depende de T, puede que se conserve. Vamos a mirarlo. Bien, lo que voy a hacer es aplicarle la regla de la cadena a la derivada del lagrangiano respecto al tiempo. A esa cantidad le voy a aplicar la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Lo primero que puedo hacer es derivar la dependencia explícita del lagrangiano en el tiempo. Si el potencial no depende de T, este término me lo voy a quitar después. El lagrangiano también puede depender de las Q punto sub J. A través de la energía cinética, por ejemplo, sabemos que depende seguro de las velocidades. Estamos sacando la derivada respecto al tiempo. Entonces, la regla de la cadena que me dice que le saque la dependencia respecto a una cosa y luego derive esa cosa respecto al tiempo. Lo mismo con las coordenadas. Saco la dependencia del lagrangiano con las coordenadas y luego derivo las coordenadas respecto al tiempo. Y si J está repetido es que está sumado. Eso se llama convenio de índices de Einstein. Bueno, por esta vez voy a poner la suma, ¿vale? Pero en general, una J que aparezca así dos veces, eso se entiende que hay una suma sobre J, ¿vale? Bien, a este término le voy a aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ya está, la regla de la cadena está aplicada. La derivada total del lagrangiano respecto al tiempo es esto. Pues a este término le voy a aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, la derivada a este término, al término que lleva la derivada de L respecto a Q. Porque eso lo puedo escribir en términos de la derivada respecto al tiempo de la parcial de L respecto a Q punto. Eso de ahí es más la derivada respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano respecto a Q punto. ¿Cómo queda la cosa?
Entonces tenemos la suma sobre j de la derivada respecto al tiempo de q sub j punto parcial de L respecto a q sub j punto más parcial de L respecto al tiempo. La derivada parcial la he pasado al otro lado sin tocarla. Y estos dos términos los he agrupado. Porque aquí tengo la derivada respecto al tiempo de esto mismo por la q punto sin derivar. Y aquí tengo la q punto derivada y ese objeto sin derivar. Con lo cual los puedo agrupar los dos usando la regla de Leibniz. O sea que esos dos términos los he agrupado en uno, mediante el uso de la ecuación de movimiento. Bien, ya son dos términos en vez de tres. Bueno, esto ya sabemos lo que es, ¿verdad? Lo hemos definido antes como el momento canónico, asociado a la coordenada generalizada j. Así que esto es la suma sobre j de la derivada respecto al tiempo. Lo voy a hacer al revés. La derivada delante y la suma detrás. Es la derivada respecto al tiempo de la suma sobre j de q.j por pj más la parcial de L respecto al tiempo. Un paso más y ya estamos. Esa derivada respecto al tiempo la voy a agrupar con esta. Y queda que la derivada respecto al tiempo de la suma sobre j de q.j pj menos L es igual a menos la derivada parcial de L respecto al tiempo. Bueno, ¿qué vemos aquí? Vemos una función cuya derivada respecto al tiempo es menos la dependencia explícita del tiempo del lagrangiano. Entonces ahora me vengo a la hipótesis. Si tenemos un potencial que no depende del tiempo, esto es cero por hipótesis. En general no lo será, depende de cómo sea el potencial. Pero si los potenciales no dependen del tiempo, la energía cinética sabemos que no depende explícitamente del tiempo. Entonces, bueno, hay una excepción. Podría intentar meter una dependencia explícita si quisiera que el cambio de coordenadas r a las generalizadas q dependiera del tiempo, y se podría intentar construir. Pero en los casos habituales esto no ocurre. La única dependencia explícita en el tiempo nos entra por el potencial. Entonces, si el potencial no depende del tiempo, esto es cero. Luego hay una cantidad que se conserva. Así que vamos a llamarla función energía. Le vamos a dar la letra h. Es una función de las q's, de las q puntos, y se llama función energía. Vamos a ver que en efecto es la energía en el caso trivial de una sola partícula. ¿Qué sería la velocidad por el momento? Recordemos la energía cinética. En otro color. ¿Cómo es la energía cinética? T es un medio de mv cuadrado para una partícula, que es lo mismo que un medio de p por v, ¿verdad? Escrito en coordenadas generalizadas, en esa notación, esto es un medio de q punto por p. O sea que lo que estoy viendo aquí es dos veces la energía cinética. Dos veces la energía cinética. Aquello. O sea, esto de aquí, el q punto p. Q punto p es dos veces la energía cinética asociada a esa partícula. Si ahora le resto el lagrangiano, que era t menos v, esa construcción es t más v. Es la energía cinética más la energía potencial. O sea que esto de aquí, en un caso sencillo, es la energía. ¿Vale? ¿Todo el mundo lo sigue? ¿Alguien perdido? Entonces tenemos una cantidad que cuando hablamos de una sola partícula coincide con la energía. Si habláis de n partículas bajo un potencial, también coincide con la energía. Para un sistema mecánico arbitrario, es la cantidad que se conserva asociada a que el lagrangiano es invariante bajo traslaciones en el tiempo. O sea que es algo así como un momento canónico.
¿no? Es parecido, se debe a una simetría de traslaciones. Lo que pasa es que es una simetría de traslaciones no en posición, sino en el tiempo. ¿Vale? Si tenemos invariancia de traslaciones en el tiempo, entonces hay una cantidad que se conserva, que la interpretamos como la energía. Dime. Sí. Estoy hablando de una sola partícula, así que coinciden. Es lo mismo. Sí. Una vez que llegas a que un punto por P es igual a 2T, por el resto de las... Ay, perdóname. Aquí he saltado... Aquí lo que estoy haciendo es esta expresión. Entonces, Q por P es 2T, correcto. Si además le resto L, entonces reconstruye esa expresión. Sí. He ahorrado un paso de manera pirata. Bien. Entonces, lo que esta ecuación dice es que la derivada de h respecto al tiempo es igual a menos la parcial del lagrangiano respecto al tiempo. Y si L no depende de t, entonces h es constante. Es lo que acabo de decir escrito en dos ecuaciones, ¿no? Si el potencial no depende de la velocidad, y en algunos otros casos, que no voy a entrar a estudiar, entonces esa función de la energía es T más V. Es la energía cinética más la energía potencial. Eso en el caso de una partícula era evidente. No siempre es tan evidente, pero si el potencial no depende de las velocidades se puede demostrar rápidamente, y entonces coincide con nuestra definición habitual de la energía. Pero realmente de la energía, ¿qué nos importa? ¿T más V o que se conserva? Lo que nos importa es que es una cantidad que se conserva, por eso es importante y se usa tanto. Porque a lo largo del sistema evolucionará, sea como sea, pero mantiene ese número. O sea que para un sistema muy complicado, T más V a lo mejor no me interesa, lo que me interesa es H, que es lo que se conserva. ¿Cómo obtengo H? A través de esta fórmula. ¿Vale? Porque claro, no siempre Q punto por P va a ser dos veces la energía, a veces será otra cosa, no sé, la energía cinética. Pues esto que tenemos aquí, que Q punto por P es 2T, no siempre es cierto. Se me está molestando. Vale, otra nota es qué pasa si hay fuerzas disipativas. Las fuerzas disipativas me hacen perder energía del sistema, el sistema ya no la conserva. Tenemos una fricción, eso es menos una fuerza de fricción por cualquier movimiento que tenga el sistema, que es menos la fuerza de fricción por la velocidad diferencial del tiempo. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Cómo tratamos las fuerzas disipativas? Esto de momento no sé incorporarlo al formalismo lagrangiano. Bueno, la solución se debe a Rayleigh y se llama función de disipación. Entonces, ¿cuándo se puede aplicar? Cuando las fuerzas de fricción, que dependen de la velocidad en general, pero son irrotacionales. Ahora lo explico. A ver, volvemos a pensar en las fuerzas de fricción. Para atrás 20 días. Entonces, en un fluido teníamos una fuerza de fricción que se oponía a la velocidad del objeto en el fluido. Esa fuerza es rotacional respecto a la velocidad. Veamos, si la velocidad va para allá y la fuerza apunta en sentido contrario, el producto vectorial es cero. Se dice que es longitudinal, no es rotacional. Si tuviéramos una fuerza de resistencia que fuera perpendicular o que formara un ángulo no cero con la velocidad, entonces esa fuerza haría que la partícula se desviara. Es decir, si la fuerza es perfectamente longitudinal con la velocidad, solo la frena. Pero si tuviera una componente lateral, entonces la desviaría, la haría girar. Entonces, cuando decimos que es irrotacional respecto a la velocidad, quiere decir que las fuerzas son paralelas a la velocidad. O antiparalelas, pueden tener un signo menos, ¿vale? Así que a más menos V. Normalmente son paralelas a menos V. Entonces esas fuerzas, si son paralelas a menos V, restan energía y son fuerzas de fricción. ¿Vale? Esas son las que cubre la función de disipación de Rayleigh. ¿Dónde se dan? Típicamente en fluidos, porque en el aire, en agua, en aceite, lo que sea, no hay ninguna dirección privilegiada. El fluido es isotrópico,
¿Y por qué la fuerza iba a tomar una dirección? Es un vector. ¿Con qué vector lo oriento? Que no sea la velocidad. El único vector que me dice hacia dónde puedo apuntar esa fuerza de fricción es la velocidad. Así que son paralelas a la velocidad. Cuidado en sistemas no inosotrópicos. Si uno tiene un sistema no isotrópico, por ejemplo algún tipo de cristal, entonces hay direcciones privilegiadas y puede que la fuerza no sea paralela a la velocidad, sino que coja una de las direcciones del cristal, por alguna razón. Pero bueno, es muy común que las fuerzas sean irrotacionales, o sea que esto es bastante amplio. Entonces, si lo son, voy a ponerlo aquí, podemos escribir la fuerza como un gradiente, ¿verdad? Pero es un gradiente no respecto a R, sino respecto a V. Recordemos que de cálculo, nota aparte, que si el rotacional de un vector es 0, entonces, localmente al menos, existe una f tal que el vector es el gradiente de esa f. Cambiándole el signo a f puedo poner un signo fuera. En física se utiliza un signo contrario. Lo que ocurre que ahora estamos hablando de cosas irrotacionales respecto a la velocidad. Aquí el espacio no juega ningún papel. Los vectores de los que hablamos son las v's. O sea que ese rotacional no es la derivada respecto a x, ni la derivada respecto a y, no es la derivada respecto a vx. O sea que le voy a poner una v. Y a esto le voy a poner una v. ¿Qué es esto de aquí? Eso es un gradiente respecto a la velocidad. La derivada respecto a vx, la derivada respecto a vi, la derivada respecto a vz. De esta función. O sea que si la fuerza de fricción no tiene rotacional, es paralela a la dirección de avance del objeto que sufre el rozamiento, entonces esa fuerza puede venir de un gradiente. Eso es la función de disipación de Rayleigh. Voy a cambiar a las coordenadas generalizadas. Todo esto es para una partícula con su velocidad estándar. A coordenadas generalizadas. Pasamos de las R's a las Q's. Entonces las fuerzas, ya sabemos convertirlas, pasan a las Q mayúsculas, que eran la suma de las F sub i por las derivadas de las R respecto a las Q's. Q sub J. Y la suma es sobre I. Eso ya lo habíamos visto. Pero la fuerza la puedo sustituir por la derivada de la función de disipación. Así que la QJF es igual a menos la suma sobre I de el gradiente de la función de disipación veces la derivada de la R respecto a la Q. Y esto es una... Me he dejado un punto en algún sitio. Me he dejado una derivada. No, es que todavía no he avanzado. Esto habíamos visto que era lo mismo que la derivada de la coordenada derivada respecto a la coordenada generalizada también derivada. Habíamos visto que podía meter y sacar la derivada respecto al tiempo de este objeto. Estas dos cosas son lo mismo. Entonces ahora al multiplicar este por este, si veo que aquí tengo la velocidad y aquí tengo la velocidad. Eso es lo mismo que la v. Entonces si derivo respecto a v sub i, si tengo aquí una derivada respecto a v sub i y aquí tengo la derivada de v sub i respecto a algo, le aplico la regla de la cadena. Y queda la derivada de la función de Rayleigh respecto a la Q punto. Así que esto es menos la derivada de la función de Rayleigh respecto a la Q punto. Entonces, ¿cómo queda la ecuación de Euler-Lagrange? Pues es la derivada respecto al tiempo de la parcial de L respecto a Q.J menos la derivada de L respecto a QJ, y ahora hay una fuerza adicional que es la derivada de esa función de Rayleigh respecto a Q.J igual a 0. ¿De acuerdo?
Eso es como se incorpora una fuerza de fricción al formalismo lagrangiano. Se construye la función de disipación. Ejemplo, imaginemos que la fuerza es inercial, va con el cuadrado de la velocidad. Pues la función de Rayleigh va con el cubo de la velocidad, v cubo partido por 3 veces una constante. Bueno, entonces esa función de disipación, v cubo veces una constante, la colocamos aquí. La transformamos a coordenadas generalizadas y sacamos su derivada respecto a cada una de ellas. Y eso da una fuerza adicional. Bien, si vamos a la demostración anterior de la conservación de la energía, ahora tenemos un término más que no nos podemos quitar de encima. La energía no se conserva. Y donde antes teníamos la derivada de la función energía respecto al tiempo era menos la parcial de L respecto al tiempo, y eso se conservaba cuando el lagrangiano no dependía del tiempo. Si hay una función de fricción, aquí hay un término más. Hay que construirlo, ¿vale? Ya no lo voy a hacer. Y ese término adicional hace que la energía no se conserve. Si lo queréis mirar, es la suma de la parcial de la función de disipación respecto a las velocidades veces las velocidades, si no me equivoco. Si alguien tiene interés en mirarlo. Bueno, pues cerramos la primera vuelta de discusión de cantidades conservadas. Vamos a mirar como ejemplo una partícula en un campo electromagnético. Todo esto que habéis estado mirando en física general y en electromagnetismo, vamos a traerlo a mecánica lagrangiana. Bueno, todo no, un trocito. Bien. Teníamos masa por aceleración para una partícula cargada igual la carga por el campo eléctrico más la carga V por B. ¿Por qué uso E y no Q para la carga? Porque la Q la estoy usando para las coordenadas generalizadas. Así que me voy a E, pero E no asumo que sea positiva ni negativa ni que sea la del electrón. Es una carga. Bueno, en el sistema gaussiano, por aquí pondríamos una carga partido por C, ¿verdad? Bien. Ya conocéis la teoría de los potenciales y potenciales vectores, así que voy a escribir esto como menos E por el gradiente del potencial escalar más la derivada respecto al tiempo del potencial vector, que es el campo eléctrico, y ahora más E y la velocidad por el rotacional de A. Bueno, no es evidente cómo se escribe el lagrangiano de inmediato, porque por aquí salen velocidades. Tenemos esto es la aceleración, esto es una fuerza, la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz depende de la velocidad, y eso no sé muy bien cómo meterlo en la ecuación de D'Alembert. Para pasar de la ecuación de D'Alembert a la de Lagrange necesitaba potenciales que no dependían de la velocidad. O sea que este caso lo examino separadamente, porque tengo una dependencia en la velocidad. Si no, lo que haría sería aplicar la fórmula anterior. Bene. Esto de aquí, usando los epsilon de Levich y Vita que ya os he enseñado, lo podéis convertir en el gradiente de V por A menos V por el vector nabla de A. Eso ya lo deberíais saber demostrar, porque en el capítulo 2 vimos cómo se sacan todas las identidades de productos vectoriales a base de epsilon antisimétricos. Bueno, entonces ahora voy a agrupar ese término con ese término. Y voy a construir una cantidad que es la parcial de A respecto al tiempo más V por nabla, estaba comprobando el signo, A. Está bien, ¿vale? Dejadme escribir esto con un poquito más de detalle para que veáis lo que es. Derivada de xy respecto al tiempo, derivada respecto a xy. Si veis un curso de fluidos un poquito más, supongo que con lo que veáis de primero no habéis llegado a ver esto, pero a poco más de fluidos que veáis, esta cantidad parece muchísimo. Siempre que hay campos continuos, sea la velocidad de un fluido, un campo eléctrico, lo que sea. ¿Esto qué es? Fijémonos que cojo A y saco su dependencia explícita en el tiempo. Aquí cojo A y lo que hago es sacar su dependencia explícita en X y luego ver cómo depende X respecto al tiempo. Eso es la derivada total. Le he sacado cómo depende del tiempo directamente y a través de las X. Esa es la derivada de A total respecto al tiempo, que se llama derivada advectiva en un fluido.
¿Qué contenido físico tiene? Imaginaos un campo de temperaturas. Aquí está más caliente, aquí está más frío. Y ahora estoy calentando todo el fluido desde abajo con una hoguera. Entonces esto está más caliente, esto está más frío. El objeto está aquí. Como todo el fluido se está calentando, su temperatura está subiendo, aunque esté quieto. Eso es este término. Pero además, si se está moviendo, como cambia de sitio, su temperatura cambia porque la dependencia temporal de la temperatura sería el equivalente a la A, viene dada también por la posición del objeto. La temperatura depende del sitio donde esté. O sea que hay que combinar las dos cosas. Incluso, aunque apagara la hoguera, la temperatura cambiaría solamente porque cambia de sitio. Eso sería este término. Bueno, pues lo mismo con el potencial vector. Derivada explícita, derivada implícita respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación de movimiento? Voy a agrupar cosas. Por ejemplo, este de aquí lo voy a agrupar con este de aquí. Y voy a escribirlos como la derivada respecto al tiempo de mr punto más EA. Y luego me quedan gradientes. Aquí tengo el gradiente de V por A. Y por aquí tengo el gradiente de phi. Ese es el último término que me falta. Ese término con ese término. Son dos que llevan un gradiente. Los pongo juntos. Esto es el gradiente del potencial de Coulomb menos la velocidad por el potencial vector. Todo igual a 0. ¿Esa ecuación la habéis visto? No suena. Esa es la ecuación de movimiento, escrita de otra manera, en un campo electromagnético. ¿Cómo la escribiría en términos de un lagrangiano? Si esto viniera de un lagrangiano, ¿cómo sería la ecuación de Lagrange? Comparemos. Parcial del lagrangiano respecto a Q igual a 0. Buscaría algo así, si eso se derivara de un lagrangiano. Bueno, pues este término de manera natural será este término, y ese término de manera natural tendrá que ser ese otro. Aquí veo derivada respecto a las coordenadas, aquí también. Aquí veo una derivada respecto al tiempo, aquí también. O sea que eso es como lo organizo. Entonces, esto debería ser la derivada, si esto viniera de un lagrangiano, esto de aquí debería ser, interrogación, la derivada del lagrangiano respecto a las velocidades. Y esto de aquí, interrogación, debería ser la derivada del lagrangiano respecto a las posiciones. Con un signo menos, que es este signo. Bien, este es más fácil, así que voy a empezar aquí. A ver si puedo construirlo. ¿Cómo sería el lagrangiano? Si esto fuera una derivada del lagrangiano respecto a R, diría que el lagrangiano sería esa E que tengo por allí, luego V por A, le cambio el signo para tener este en cuenta, y después el potencial coulombiano. Lo que pasa que estoy comparando una derivada con otra derivada. Si a esto le sumo una constante, esa ecuación no la ve, porque al derivarlo sale 0. Luego esto tiene que llevar una constante. Vamos a llamarla G de momento. No juega ningún papel, luego me la quito. Le vamos a dar un valor y vamos a ver lo que es. Bien. Entonces, esta G es arbitraria, es una constante de integración. Pero solo estamos integrando respecto a la R. Esto es una derivada respecto a R, esto es una derivada respecto a R. Así que la G puede depender del tiempo. Y también puede depender de las velocidades. O sea que es una constante respecto a la variable que integramos, pero puede depender de t y de v. Esa es mi propuesta de lagrangiano. Y eso cumpliría que esto es esto. Vamos a mirar el otro término. De aquí, de ese lagrangiano, ¿puedo sacar este otro término? Entonces, eso requeriría, vamos a venir ahora aquí, que la parcial del lagrangiano respecto a R punto fuera... ¿Cómo depende aquí la velocidad? Esto es una derivada del lagrangiano respecto a la velocidad. R punto es lo mismo que V. Voy a ponerlo. Esto es lo mismo que la parcial de L respecto de V. Sustituyo. Y si esto es la V por A, pues al derivar me queda A. Y aquí me queda la derivada de G. O sea que esto debería ser E por A
más la derivada de g respecto a la v, el gradiente de g respecto a la variable v. Eso es lo mismo que nabla v de g. Otra notación. Bueno, pues si eso es igual a esto, hemos ganado, ya hemos encontrado el lagrangiano. Y tengo un grado de libertad por aquí, que es la g, para ajustar las cosas. El e por a lo estoy viendo. Este e por a es este e por a. Así que la derivada de g respecto a v debe ser mr punto. Y he ganado, mv. O sea que si g tiene una derivada g respecto a v, que es mv, hemos ganado. Bueno, en realidad hay un poquito más de libertad, porque aquí tengo una derivada respecto al tiempo. Si le pongo una función aquí arbitraria, no va a cambiar nada. Pero bueno, no se la voy a poner, me voy a quedar con esto. Y entonces la integral es inmediata. Si la derivada respecto a v sube, es que estoy en v cuadrado partido por 2. Así que el lagrangiano que nos sirve es este. 1/2 de m r punto cuadrado menos e por phi más e v por a. Eso es el lagrangiano de una partícula en un campo electromagnético. Es el de la partícula, no el del campo. El lagrangiano del campo en sí se ve en cuarto, pero no hemos tratado campos continuos en formulación lagrangiana, así que no se lo puedo enseñar, ¿vale? Ese es el lagrangiano de la partícula. Y el campo se supone dado externamente, deus ex machina, por una organización de cargas y corrientes que nos dice el campo que hay, ¿vale? Eso es como se mueve la partícula sometida a ese campo. No es difícil de reconocer. Aquí vemos inmediatamente la energía cinética. Eso lo entendemos. Aquí vemos el potencial coulombiano, ¿verdad? Y lo que pasa es que el potencial tiene un término más que viene de la parte magnética, v por a. Esto es lo que nos habría costado. Y aquí tenemos la forma t menos v, o sea que podemos decir que el potencial, que no coincide con el potencial coulombiano, tiene un término más, es E, el potencial coulombiano, menos la velocidad por A. Bueno, pues vamos con las cantidades conservadas. A ver el momento canónico. P sub i es la derivada del lagrangiano respecto a la velocidad. Pero el lagrangiano ya lo tengo aquí, y la velocidad también. La velocidad me sale por aquí, así que saco una derivada, y me sale por aquí también. Pues que R punto es siempre lo mismo que V. Esto es lo mismo que V cuadrado, ¿vale? Entonces, y X también. Vamos a poner R sub i para reducir el número de variables que significan lo mismo. Vamos a poner R sub i. Entonces, si saco la derivada, el primer término me da el momento lineal, mv sub i, pero el segundo término me da esa A al derivar respecto a V. Así que tengo E por A. El momento canónico en este caso no coincide con el lineal. Recordemos que en la partícula libre que discutíamos hace un cuarto de hora, el momento canónico y el lineal coincidían. Ahora ya no. El momento canónico se diferencia en un término de interacción, E por A. ¿Vale? Eso es el momento canónico P conjugado a la variable R. Lo escribo para cuando se os olvide pasado mañana. Ese es el canónico, ese es el lineal. Bueno, ¿cuándo se conserva eso? Porque la variable era un ángulo. Fíjate que aquí el momento canónico tiene dimensiones de lagrangiano dividido por esto. Si las dimensiones de esto cambian, las del momento canónico también. Cada momento canónico tiene unas dimensiones distintas. Sí. Igual que cada coordenada generalizada puede tener dimensiones distintas. Y la correa de transmisión es esta derivada. Bueno, ¿se puede conservar esa cantidad? Pues dependerá de los potenciales, phi y A. ¿Me cambian el momento o no? Entonces, si son uniformes,
ser uniforme no es ser constante, quiere decir que no dependen de las R's, pueden cambiar con el tiempo, pero cambian con el tiempo a la vez en todas partes. Pero al ser uniformes, eso quiere decir que hay una simetría bajo traslaciones. Entonces, si hay una simetría bajo traslaciones, esperamos que el momento canónico se conserve. Porque aquí esto no va a depender de R, eso es la velocidad, no depende de R, eso no depende de R, y eso es la velocidad, no depende de R. Nada depende de R. Así que tenemos una simetría de traslaciones en el espacio de configuración, y ya sabemos que eso me da un momento canónico conservado. Bueno, ¿qué pasa con la energía? Entonces ahora vamos a escribir la función energía, que era la suma de las Q punto por las P menos el lagrangiano. La variable H, por cierto, no he dicho por qué se denota así. Es la inicial de Hamilton, un físico irlandés. Entonces esto es mx punto cuadrado más ev por a Ese es el primer término. Menos el lagrangiano, que lo copio de allí, 1/2 de m velocidad al cuadrado más ev por a. Ya me he vuelto a cambiar a las x. Puedo poner r's más ev por a menos phi, que es igual a 1/2 de m velocidad al cuadrado más e por phi. ¿Y qué he cancelado por aquí? Las v por a, ¿verdad? Esta se ha cancelado con esta. Eso viene de que los campos magnéticos no realizan trabajo. Bueno, entonces he combinado este con este 1/2 para dar 1/2 con signo más. Y aquí que reconozco que la función energía es la energía cinética, eso no da problema, y esto otro que es el potencial coulombiano. Que no coincide con el potencial V que solemos escribir en el lagrangiano, que aquí tenía un trozo más. ¿Vale? O sea que en la energía vemos el potencial que causa el campo eléctrico, que es el que proporciona energía a las partículas, el que las acelera. Y este otro, que me aparece en el lagrangiano, tiene que estar ahí porque en la ecuación de movimiento hay una fuerza de Lorentz y alguien tiene que hacer que la partícula se curve, pero no proporciona energía. Los campos magnéticos no aceleran nada, solo curvan las trayectorias. Entonces no me sale en la función energía. ¿Está más o menos claro? Si el potencial coulombiano no depende del tiempo, sino solamente de R, aquella cantidad se va a conservar. Sí, si el potencial coulombiano, esta condición me da igual, porque realmente, como acabo de decir, la A no da energía. O sea que la buena es esta. Si el potencial coulombiano no depende del tiempo, como hemos visto hace media hora, en el espacio de configuraciones teníamos una simetría al coger todo el sistema y moverlo en el tiempo. Hay una invariancia bajo traslaciones temporales. ¿Vale? Puedes coger tu objeto, ponerlo mañana y tiene el mismo aspecto que hoy, porque el potencial no depende del tiempo. Si quieres hacerlo, recuerda que tenías que hacer esto. Derivada de h respecto a t era menos la parcial del lagrangiano respecto al tiempo. Entonces, la conclusión más o menos de estas discusiones es que las simetrías de traslaciones dan lugar a cantidades conservadas. Pero ¿qué pasa si la simetría es más enrevesada? Si implica varias coordenadas a la vez. Cambio Q1 por Q2, multiplico Q3 por 7, a continuación dilato Q4 por el cociente de Q5, construyo un grupo de simetría de transformaciones horroroso, y eso es una simetría de mi lagrangiano. ¿Hay una cantidad conservada? Bueno, pues eso lo garantiza el teorema de Minette. Me estaba preguntando al desayuno si lo iba a demostrar y el reloj ha decidido que no. Así que lo colgaré en el campus y el que quiera que lo mire. Vamos a ver. Esto se aplica a un sistema mecánico de lagrangiano que depende de las coordenadas, de las velocidades y del tiempo.
lagrangiano general, y resulta que ese lagrangiano es invariante bajo una familia de transformaciones continuas. Esa es la clave. Ejemplo, ¿qué no es una transformación continua? La reflexión especular. Si un sistema es invariante bajo reflexión, pongo aquí un espejo, esto se refleja al otro lado del espejo, si eso es invariante, no hay una cantidad conservada, nada me lo garantiza, ¿vale? Lo que garantiza el teorema es que si tenemos una familia de transformaciones continuas, ¿quiénes sí lo son? Las traslaciones. Puedo trasladar un poquito, y luego un poquito más, y luego un poquito más, ¿vale? Las rotaciones, las transformaciones conformes, las dilataciones. Hay un montón de operaciones de simetría que tienen transformaciones continuas. Bueno, pues si el lagrangiano es invariante, entonces vamos a tener una cantidad conservada, que voy a escribir abajo del todo, ¿vale? Primero vamos a decir que es la familia de transformaciones continuas. Pues el tiempo puede que se vea afectado y pase un nuevo tiempo tau. Y las Q sub j, pues también se ven afectadas, van a pasar a unas phi sub j. ¿Cómo vienen dadas tau y phi sub j en términos de t y de las Q sub j? Hemos dicho que la familia es continua, entonces tengo que poder avanzar en pasitos infinitesimales, así que le voy a poner un épsilon. Ese es el pasito infinitesimal, y ahora le voy a poner una transformación finita a cada uno. Estas son finitas, y ese es el paso que me permite hablar del continuo. O sea que estas variaciones no son como el otro día cuando hablábamos de cálculo de variaciones en las que decíamos que delta de Q era infinitesimal alrededor de la trayectoria física. No, fuera. Esos son finitas y les he sacado un épsilon para tenerlo explícito, ¿vale? Y ya a orden épsilon cuadrado que tiro y a orden épsilon cuadrado que tiro. Bueno, ¿qué hace el lagrangiano? Me he dejado una palabra por aquí. Lo que es invariante es la acción, no el lagrangiano. Sistema mecánico de lagrangiano L de QQ.it, cuya acción S es invariante, porque estoy permitiendo cambios en el tiempo. Si los cambios fueran solamente en las Qs, entonces que el lagrangiano fuera invariante o la acción fuera invariante son equivalentes. Pero al meter cambios en el tiempo, como la acción es la integral bajo el tiempo del lagrangiano, la integral cambia. Entonces no es lo mismo que el lagrangiano sea invariante o que la acción sea invariante. Bueno, ¿veis la premisa? Hay una invariancia bajo rotaciones, por ejemplo. Este t y esta q pueden depender a su vez de las qs y de las ts. Si hablamos de rotaciones, cómo rota un punto depende de dónde esté. Si está aquí, a lo largo del eje y, pues se desplaza a lo largo del eje x. Pero si está aquí a lo largo del eje x, se desplaza a lo largo del eje y, infinitesimalmente. Luego, cómo se transforme esa posición depende de dónde esté. Y potencialmente puede depender de cuándo esté. Bueno, pues esa es la premisa. Entonces tenemos una familia así de transformaciones que deja la acción invariante. Entonces, en ese caso, el lagrangiano, que va a depender ahora de las taues, de las phies y de las phi puntos, veces diferencial de tau es igual a L, que va a depender de las T's, de las Q's y de las Q puntos, veces diferencial de T. Esa es la frase, la acción es invariante. Esto es diferencial de la acción, escrito después de la transformación de simetría. Eso es el diferencial de la acción escrito antes. Recordatorio. Diferencial de la acción es el lagrangiano por el diferencial del tiempo. Bueno, pues entonces, la conclusión del teorema. Bajo esa premisa, ¿qué pasa? Pues hay una cantidad, una función de las coordenadas, de las velocidades y en principio del tiempo, que es la suma sobre j de los momentos canónicos por cómo cambian las coordenadas bajo esa transformación de simetría, menos la función energía
por cómo cambia el tiempo, esa función es conservada. La derivada total de y respecto al tiempo es 0. Este teorema garantiza que por cada simetría continua tenemos una cantidad conservada. Vamos a poner que para todas las coordenadas no las movemos en absoluto. Delta de QJ es 0 para todas. Así que vengo aquí y resulta que las coordenadas son invariantes. Esto lo pongo a 0 y lo único que hago es cambiar el tiempo. A tau, o sea, a t le sumo un epsilon delta t para obtener tau. ¿Qué cantidad conservada tengo? Vengo aquí y me dice que menos h de t es conservada. Si tenemos aquí el espacio de configuraciones, Q1, Q2 y además añado el tiempo, el plano es el espacio de configuraciones y voy a añadir un eje más, cojo todo el espacio de configuraciones y lo traslado en el tiempo, un poquito más arriba, paso de t a tau, la acción es invariante, pues tenemos esta cantidad conservada, pero ¿qué es de t? El paso infinitesimal ya lo he puesto aquí. O sea que si esto es una traslación, esto es simplemente 1. ¿Cómo consigo una traslación infinitesimal hacia arriba? Pues añadiendo a la z un epsilon. Z' igual z más epsilon. Y lo que lo multiplica tiene que ser 1. O sea que delta de t es 1. Traslación en el tiempo. O sea que aquí tenemos un ejemplo de esas transformaciones que son finitas. En este caso voy a elegir 1. Y simplemente es una traslación temporal. Bueno, en ese caso multiplico aquí por 1. Y es menos h. O sea que la función energía es conservada. Un caso particular del teorema es que la simetría bajo traslaciones temporales, es decir, la independencia del lagrangiano del tiempo, el que los potenciales no dependan del tiempo, conserva la energía. Como hemos visto antes. Pues es un caso particular de ese teorema. ¿Vale? El otro caso particular que hemos visto antes son los momentos. ¿Qué pasa si elijo que el tiempo se quede igual? Delta de t es igual a 0. Entonces, vengo aquí, pongo aquí 0 y tau es igual a t. Pero ahora cambio las coordenadas. Phi sub j no va a ser igual a q sub j. Y voy a elegir las delta de q sub j como una constante. ¿Vale? Bueno, pues entonces, si aquí coloco esto es 0, y me he dicho que diferencial de t es 0, delta t. Si vengo aquí y coloco una constante, la cantidad conservada es simplemente la p, porque si p se conserva, p por una constante también se conserva. Así que i, salvo una constante, es simplemente p sub j. El momento canónico se conserva, si hay invariancia bajo traslaciones. Lo que pasa que esos son los dos casos que ya hemos visto, que son casos particulares del teorema. El teorema es mucho más general, porque permite simetrías que no son traslaciones del espacio de configuraciones ni del tiempo, sino que cruzan coordenadas o hacen lo que sea. ¿Vale? Bueno, la demostración os la subo al campus, es una página, pero no... Bueno, página y media. No os la voy a hacer, o la miráis en el libro de Goldstein. ¿Vale? Voy a volver a un caso en electromagnetismo. Vamos a volver a un caso en electromagnetismo y ver cuál es la cantidad conservada debida al teorema de Noether. Entonces, otro ejemplo. Un sistema de partículas cargadas cerca de un hilo de corriente. A mí cómo se crea el campo magnético del hilo, etcétera, me da un poco igual. Eso se aprende en electromagnetismo. A mí me interesa el movimiento de las partículas en ese potencial. Eso es la parte de mecánica. Bueno, o sea que los resultados de electromagnetismo los voy a tomar como dados. Esto es una intensidad de corriente. Aquí hay una nube de partículas cerca de ese hilo de corriente. Y de electromagnetismo sabéis que hay un potencial vector que es z, si elijo el eje de las zetas en la dirección del cable,
veces mu sub 0 entre 4pi en el sistema MKS, 2 veces la intensidad, si no, no tenéis ese factor, neperiano de 2 veces la longitud del hilo entre la distancia al eje. Voy a recordaros lo que es cada cosa. Esto es la longitud al hilo, la longitud del hilo, longitud del hilo. Esta ρ es la distancia al eje, es decir, si me coloco en el punto de esa partícula, esto es la ρ, se toma perpendicularmente al eje, y se asume que L es mucho mayor que ρ, para que el hilo sea equivalente a infinito. Se puedan despreciar los términos debidos a que el hilo eventualmente se tiene que curvar. Vale. Bueno, pues el rotacional de A, que es mu sub 0 entre 4pi por 2i entre ρ por phi es el campo magnético. Y claro, es azimutal, o sea que en ese punto el campo magnético se mete hacia dentro de la pizarra. Bueno, pues el lagrangiano de cada una de esas partículas lo hemos sacado antes, lo puedo escribir. Viene a ser la suma de m sub i medios r punto sub i al cuadrado, que son las energías cinéticas, más, si las partículas tuvieran potenciales entre ellos, los escribiría aquí, el potencial de r sub i menos r sub j, menos, necesitaría la suma de las cargas por los potenciales coulombianos, como vimos antes, pero como solo hay un hilo de corriente, esto es 0, el potencial coulombiano del hilo, si no tiene carga neta, es 0, si solo hay corriente lo que hay es un potencial vector, la suma sobre i de la E sub i, R punto sub i por A. Eso es el lagrangiano de antes sumado sobre muchas partículas. Y le hemos añadido un trozo que es este potencial. Cada dos partículas, como están cargadas, se pueden ver y repelerse o atraerse según su signo. Y aquí estoy tirando la interacción magnética del movimiento entre dos partículas. ¿Vale? O sea que aquí hay términos de orden la velocidad de cada una de las partículas al cuadrado entre c cuadrado. Si las partículas son muy rápidas, pueden dar lugar a efectos magnéticos entre ellas, en cuyo caso tendría que añadir más términos, pero por simplicidad los voy a omitir. ¿Vale? O sea que vamos a asumir que se mueven lentamente. De manera que el único término que nos quedamos en la velocidad es este lineal, el que lleva v por a. Y este a del cable lo suponemos intenso, porque el cable lleva mucha intensidad de corriente. ¿Vale? Entonces nos quedamos los términos que no dependen de la velocidad aquí y este término lineal en la interacción. Y aquí tiramos correcciones al potencial partícula-partícula, ¿se ve? Bueno, eso es un lagrangiano. Lo he motivado, pero os lo podéis haber inventado y haber escrito esto. A mí lo que me interesa ahora es ver las simetrías de este lagrangiano y ver qué cantidades conservadas hay. ¿Vale? Y eso ya será en otro momento, ¿verdad? Bueno, lo terminamos ya el miércoles que viene. Conclusión de esta discusión. Nos hemos dado con algo muy potente para motivar la mecánica lagrangiana. Habíamos entrado por las coordenadas generalizadas y las ligaduras, pero hemos encontrado algo que es muy potente, además, que es que la mecánica lagrangiana nos permite analizar las cantidades conservadas de un sistema de manera sistemática, buscando las simetrías del sistema, cosa que en la mecánica newtoniana no era obvio.